Hola a todos, mi gente bella, mi gente hermosa. Seguimos hablando del fantasma de la ópera, señoras y señores. Ahora vamos a hablar de lo que es, cómo va a ser el juicio a Alex Saab, a quienes algunos medios ya le pusieron un remoquete. Lo llaman el mercader de la muerte. Para nosotros, bueno, para mí es el fantasma de la ópera. Esta es la estructura del procedimiento penal federal de Estados Unidos contra Alex Saab. Pretendo hoy comentarles cómo va a ser la estructura del procedimiento penal federal de Estados Unidos de América para servirte de guía a través de todo lo que va a ser este juicio y la cascada de juicios que le van a seguir. Pero antes una pequeña advertencia. Primero vamos a hablar del procedimiento. El procedimiento es bien complejo y completo y por eso nos comeremos el elefante por pedacitos. Hay muchas variables de manera en que el juicio puede dar giros o desvíos como consecuencia de las apelaciones que presenten las partes durante el juicio. Estas apelaciones se denominan apelaciones interlocutorias y tienen como consecuencia que el juicio se transfiere a la Corte de Apelaciones. Ya veremos más adelante cómo son estas cortes, pero para que decida un punto en particular, luego va a ser reenviado a la corte de origen. Te vas a dar cuenta de que en términos prácticos la unidad de medida de tiempo es el mes, y que por esta razón van a transcurrir días, semanas y meses entre un paso y el siguiente. Así que aunque cuando usted vea que todo ahorita está rápido, hay declaraciones que se van a tardar. Por último, mantente pendiente de un paso denominado Alford Plea. El Alford Plea, porque de ese paso podremos saber que se acerca el final esperado de todos. Esto es que Alex Saab transfiera la información que tiene a la Fiscalía Federal y a las agencias federales especializadas como la DEA, el FBI, etc. Observa que si anuncian que el acusado ha presentado en algún momento un Alford Plea, es porque ya ha habido una negociación entre la Fiscalía y el acusado. Es decir, va a haber algún beneficio, puede ser grande como puede ser pequeño. Esto obtendrá el acusado a cambio de lo que él diga, de la cooperación. ¿Ok? Esa frasecita, Alford Plea, cuidado cuando la escuche, es porque ya hay documentos que van a certificar que va a haber reducción de condena, que va a haber casa por cárcel, que se les va a dar, diferentes cosas que puede conseguir. Pero esto, como le digo, va a tardar un poquito. Entonces voy a dividir este proceso jurídico basado en la asesoría que hemos conseguido, donde vamos a hablar de lo que es el procedimiento primero y después vamos a hablar de las variables del juicio, de lo que es el mecanismo en sí. Comenzamos con el procedimiento, que es lo más relevante el día de hoy. Después te voy a explicar lo que es la estructura del sistema judicial federal para quienes desean conocer cómo se va a hacer este juicio paso a paso, con algunas variables que se van a ir dando dependiendo de lo que es la defensa, ¿ok? En general, los procedimientos penales federales se inician con una investigación por parte del federal, el U.S. Attorney, quien acude ante un jurado llamado el Grand Jury, que generalmente se encuentra bajo su supervisión. Este gran jurado se conforma con un grupo de ciudadanos entre 12 o 23 miembros, cuya misión es decidir en secreto y sin la presencia de un juez ni del sospechoso si es probable que se haya cometido el delito o determinar si deben presentarse cargos a la persona sospechosa de haber cometido un crimen. En caso afirmativo, se emite un documento contentivo de la acusación que se conoce con el nombre de indictment. ¿Ok? El indictment es la opinión que da el jurado sobre esto. El U.S. Attorney acude ante un U.S. Magistrate Judge, un juez de magistrado, o ante un U.S. District Court Judge, una corte distrital, a solicitar la orden de captura del sospechoso en base del documento de acusación formal, el indictment, resultado de las acusaciones del gran jurado, ¿ok? El grand jury. Una vez capturado el sospechoso, debe presentarse generalmente ante el U.S. Magistrate Judge, quien presidirá el acto conocido como el arraignment,
Durante este acto, el sospechoso puede designar un abogado o solicitar que se le asigne un defensor público. Se da lectura del contenido de la acusación del sospechoso, se decide sobre la posibilidad de un juicio en libertad y en este caso el monto y la especie de la garantía de cumplimiento de presentación de la hora acusado. El U.S. Magistrate podrá decidir que se mantenga el acusado en prisión por varias causales, por peligro, por riesgo de fuga, por lo que le dé la gana. Es el magistrado quien va a decidir si se queda o no en la cárcel. A continuación viene después de eso una etapa denominada el Discovery, durante el cual el U.S. Attorney transfiere todo lo que conoce del caso a la defensa del acusado. Esto es, entrega fotocopia de los materiales, fotocopia de las pruebas, documentos, testimonio de testigos, pruebas forenses, etc., que pretende usar en la etapa de la audiencia pública ante el juez y el jurado. Aún más, el U.S. Attorney debe entregar a la defensa todas las evidencias que puedan perjudicar el caso en contra del acusado o que puedan demostrar su inocencia. Estas pruebas se denominan exculpatory evidence, ¿ok? O evidencias excusatorias, exculpatorias, ¿ok? A todo lo largo de las anteriores etapas y en las subsiguientes, puede ocurrir una actividad que se denomina el plea bargaining, ¿ok? Que fundamentalmente ocurre cuando la fiscalía tiene un caso blindado y bien soportado, como se espera que esté ahora. La fiscalía puede ofrecerle al acusado un acuerdo para evitar el juicio. Si el acusado se declara culpable a cambio de concesiones sobre las penas, pues se ahorra el juicio, el largo proceso del juicio. Un acusado solamente puede declararse culpable si fue quien cometió el delito, y solo en presencia de la corte y en público. El juez debe por su parte cerciorarse de que la decisión del acusado es algo voluntaria y que no lo está haciendo bajo coacción, coerción o amenaza. De ocurrir este supuesto, se pasa a la fase de dictar sentencia, que es una actividad exclusiva y excluyente solo del juez del juicio. Ahí no tiene nada que ver el jurado. Si el acusado se encuentra en prisión, debe tener lugar a la audiencia preliminar, ¿ok? La preliminary hearing, que es la escucha preliminaria, dentro de los 14 días siguientes a la primera presentación, que esa es la que va a ocurrir ahorita el 1 de noviembre. Digamos que esta audiencia es una suerte de juicio express ante el juez exclusivamente, en el cual el U.S. Attorney convoca a testigos y presenta pruebas. La defensa repregunta a los testigos y el juez decide si hay razones suficientes para pensar que el acusado ha cometido algún delito del cual se le acusa. Si el juez encuentra que sí hay una probabilidad de que el acusado haya cometido el delito del cual se acusa, entonces se procede a agendar las siguientes etapas del juicio. De lo contrario, el juez del juicio desecha la acusación y el acusado queda en libertad, ¿ok? Seguidamente se presenta la oportunidad de presentar solicitud ante el juez del juicio. Estas solicitudes se denominan patrial motions y las decide exclusivamente el juez. Las usuales son el motion to dismiss, que es que el juez declare que no hay motivos o pruebas para enjuiciar al acusado. El motion to suppress es la solicitud de que ciertas pruebas o elementos no se admiten como válidos en el juicio, o el motion for change of venue, la solicitud de que el juicio se conduzca en otra localidad debido a que la población está de repente enardecida por los hechos. Pasada la etapa pre-trial motions, comienza lo que vemos en las películas, que es el trial. Lo primero que sucede es la selección de los 12 miembros del jurado, en la cual participa el juez, el fiscal y el abogado defensor. El jurado deberá representar la composición social del distrito. Una vez que se ha elegido el jurado, el juez convoca para que tenga lugar el acto de las presentaciones iniciales de la fiscalía y de la defensa.
A este acto se le conoce como el opening statements, durante el cual la fiscalía expone su caso ante el jurado y luego la defensa presenta su perspectiva de los hechos. No debería olvidar comentarte que el papel del juez es conducir aproximadamente, el juez manteniendo en todo este proceso su imparcialidad, ¿ok? El juez es imparcial en la selección del jurado y en el momento de mirar la perspectiva de los hechos. Después de que ya se ha elegido esto, se ha elegido el jurado y todo lo demás, el siguiente paso se denomina presentment of case, durante el cual la fiscalía comienza a presentar todos sus argumentos, todas las conclusiones, los fundamentos, las pruebas materiales y el testimonio de los testigos. La defensa tiene la oportunidad de repreguntar a los testigos de la fiscalía. Toma en consideración que la fiscalía tiene la obligación de probar la culpabilidad del acusado, quitándole la A, de acuerdo a los términos del indictment, mientras que la labor de la defensa es impedir ese objetivo sembrando dudas o cuestionando la credibilidad tanto de los testigos como de los expertos. La fiscalía no puede llamar a testificar al acusado. Ojo, la fiscalía nunca podrá llamar a testificar al acusado. Le corresponde seguidamente a la fiscalía intervenir para aclararle al jurado cualquier equívoco o malentendido. En el proceso de interrogar a los testigos tienen lugar también las famosas objeciones, que pueden ser porque el abogado interrogador esté manipulando con sus intervenciones al testigo, ¿sí? El leading the witness, porque lo expresado por el testigo proviene de un tercero, un hearsay, lo dicho por otra persona, porque el interrogador se encuentra discutiendo con el testigo en lugar de hacer preguntas, ese es argumentative, o porque el interrogatorio es irrelevante para el caso, irrelevant. Ante una objeción, el juez decide si la objeción es apropiada, sustains, o sustained, que es frenar la acción al interrogador porque es inapropiada, overrules o overruled, y permite que la acción del interrogador continúe. La decisión del juez es siempre sobre la objeción presentada. Acabada la presentación del caso por la fiscalía, se dice que la fiscalía descansa, the government rest. De allí en adelante no se le permite presentar más hechos o pruebas nuevas. ¿Ok? Una vez la fiscalía cierra la presentación de la acusación, se viene a un proceso de descanso. Le corresponde ya el turno presentar el caso a la defensa. Usualmente la defensa presenta su propia versión y las pruebas que demostrarían la inocencia del acusado si las tiene. En principio, la mecánica es similar a la explicada para la presentación del caso por la fiscalía, pero la defensa puede decidir no presentar defensa alguna. Está en su derecho. Y del hecho de que no presente una defensa no se puede inferir la culpabilidad del acusado. Tampoco se puede inferir la culpabilidad del acusado si decide no testificar. Las razones: la fiscalía es la que debe probar la culpabilidad. El acusado no tiene que demostrar su inocencia porque ésta se presume y nadie tiene que testificar en su contra o en su perjuicio. Acabada la oportunidad de la defensa, ella también descansa. The defense rest. Cuando termina la etapa de presentación de los casos, primero de la fiscalía y luego de la defensa, tiene lugar otra etapa que consiste en la presentación ante el jurado de las conclusiones finales, the closing arguments. Esta es la última oportunidad de la fiscalía para dirigirse al jurado. A continuación de los closing arguments, el juez le informa al jurado el contenido de la ley, sus interpretaciones del derecho aplicable y de su misión. A esto se denomina charging the jury, o sea, una asesoría, después del cual los dirige a que se aíslen e inicien sus deliberaciones sobre si el acusado es culpable, guilty, o es inocente, not guilty. La decisión de culpabilidad del acusado tiene que ser unánime.
Cuando el jurado ha llegado al veredicto, se notifica al juez, quien convoca a todas las partes y se lee públicamente el veredicto. Si el jurado decide que el acusado es culpable, todavía le quedan recursos al acusado. Se trata de las solicitudes posteriores al veredicto. Eso se le llama el post-trial motions. Entre ellas se encuentra el motion for a new trial, solicitudes de que el juez, por el interés de la justicia, desestime el veredicto y ordene un nuevo juicio. El motion for judgment of acquittal, que es la solicitud de que el juez desestime el veredicto y libere el acusado. Y el motion to correct a sentence, la solicitud de corregir errores ortográficos, numéricos, cálculos, etc. El acto final en la corte del juicio es la sentencia del acusado, de la cual corresponde única y exclusivamente al juez, entendiendo que tiene gran complejidad y se demora en producirla. Al condenado le quedan dos últimos recursos: la apelación a la U.S. Court of Appeals o la Corte de Apelaciones, o la solicitud del certiorari ante la Corte Suprema de Justicia. Corte de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia. Ahora, ya conocemos eso. Ya se le dicta sentencia y él tiene derecho a dos apelaciones. Una ante la Corte de Apelaciones y otra ante la Corte Suprema de Justicia. Vamos ahora a hablar de la descripción del sistema federal. ¿En qué consiste la descripción del sistema federal? El sistema federal de justicia es un sistema autónomo y distinto de los otros poderes públicos federales. Es también independiente y diferente de los sistemas judiciales de los estados de la Unión. El sistema judicial federal solo puede intervenir en los casos autorizados por la Constitución de los Estados Unidos y por las leyes federales. Estos casos pueden ser de naturaleza civil o de naturaleza penal. En materia penal le corresponde al sistema judicial federal penal juzgar a las personas acusadas de cometer delitos federales. Esto es un poco más complicado por la interacción de la institución denominada Diversity Jurisdiction, diversidad de jurisdicción, y el efecto que tiene sobre el principio el double jeopardy. Nadie puede ser juzgado más de una vez por el mismo crimen, pero no te preocupes, porque eso no pasará en estos casos que nos interesan. Para los propósitos del sistema judicial federal, el país está dividido en 12 circuitos federales. Cada circuito federal conforma una región que agrupa a uno o a varios estados. Cada estado de la Unión se divide en distritos. La estructura del sistema federal de justicia tiene a la cabeza la Corte Suprema de Justicia. Esta corte es única para todo el país. Está integrada por 9 jueces a quienes se les da el tratamiento y el título de Justice. La Corte Suprema de Justicia conoce los casos que ella misma escoge y que proviene de las Cortes Federales de los circuitos. También aprovecho para decir que todos los jueces federales de cualquier nivel, salvo los jueces magistrados de los distritos, son escogidos por el presidente de los Estados Unidos. Luego son confirmados por el Senado de los Estados Unidos para ejercer sus cargos por el resto de sus vidas, a excepción de los jueces de las cortes territoriales, la U.S. Territorial Courts, quienes son designados por 10 años nada más, pero pueden ser removidos de su cargo como consecuencia de algún tipo de juicio político, los famosos impeachment, por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y por una condena por parte del Senado de los Estados Unidos. Inmediatamente por debajo de la Corte Suprema de Justicia están las Cortes Federales de los circuitos, los Circuit Courts, o el U.S. Court of Appeals, integrada por los jueces denominados jueces de circuito, que juzgan en paneles de 3 jueces, o en casos muy específicos, en conjunto. El país está dividido en 12 circuitos federales, así que hay 12 circuitos. El número de jueces en cada circuito varía, desde 6 jueces en el primer circuito, que está integrado por Maine, Massachusetts, New Hampshire, Puerto Rico y Rhode Island, hasta 29 jueces en el noveno circuito: Alaska, Arizona, California, Hawái, Idaho, Montana, Nevada, Oregon, Washington D.C. y Washington. Hay otras cortes de apelaciones especializadas en determinadas materias, ¿sí? Quiebras, reclamaciones federales, Fuerzas Armadas,
reclamaciones de veteranos de guerra, impuestos, comercio internacional y seguimiento de inteligencia. Las cortes por debajo, las famosas Circuit Courts, son las cortes del distrito, ¿sí? Cada estado de la Unión está dividido en uno o más distritos y hay un U.S. District Court en cada distrito. Cada distrito debe tener al menos un juez. En total hay 677 cortes de distrito en todos los Estados Unidos, independientemente del número de jueces. Recuerde que, como acabo de decir, que en algunas hay una, en otras hay 3. Cada juez actúa solo, ¿ok? En cada corte de distrito puede haber uno o varios jueces magistrados. Los jueces magistrados de los distritos son designados por los jueces del mismo distrito al cual pertenecen por términos de tiempo que varían entre 4 a 8 años. Todos los procedimientos penales se originan en estas cortes del distrito y generalmente ante un U.S. Magistrate Judge. ¿Sí? En el caso del John J. O'Sullivan, es un magistrado de la corte, un Magistrate Judge. Él no es juez de juicio. La función principal, hay otras, ¿sí?, de un U.S. Magistrate Judge es presidir el acto, el arraignment, mediante el cual se le impone al imputado los cargos en su contra. Estos cargos constan en el documento de acusación que se denomina indictment, en el cual el resultado de la decisión de un gran jurado que previamente ha encontrado que es probable que los hechos efectivamente constituyen una actividad delictual y que la persona imputada haya cometido el delito o delitos que se le imputan. ¿Ok? Hasta aquí llega la aclaratoria. Espero que les sea útil. Sé que me extendí un poquito con lo que es la estructura, pero es porque hay unos que no les interesa y hay otros que sí les interesa. A mí me encanta conocer todo hasta el final. Por eso se los traje así. ¿Ok? Entonces, para que lo sepan, para que les quede claro, este magistrado de la corte, O'Sullivan, que yo ya les he hablado de él por su calidad, por su profesionalismo, es el que tendrá en sus manos decidir la suerte de Alex Saab y ver hasta dónde van a llegar las consecuencias de todo lo que hizo. Perdónenme si me extendí demasiado. Cualquier duda hágamela saber en la caja de comentarios. Gracias por quedarte hasta el final. Como siempre, un abrazo rompe costillas. Los quiero mucho. Bendiciones para todas y todos. Por favor, comenta y no se te olvide darme un dedito arriba. Dale. Y suscribirte si no lo has hecho. Bendiciones.